Estuvimos viendo el domingo pasado Romanos 12, 1 y 2. Estuvimos viendo que la actitud del creyente verdadero, ¿no? Hemos visto la actitud del creyente verdadero con respecto a Dios y hoy vamos a ver la actitud del creyente verdadero con respecto a la iglesia, para con la iglesia. Y no sé vosotros, pero seguramente sí, todos hemos comprado cosas inútiles o cosas que no han servido para mucho, ¿verdad? Cosas que no sirven y seguramente son cosas que antes de comprarlas siempre estamos pensando, ¡buah, esto va a cambiar el sentido de mi vida! Esto va a llenar mi corazón. Pero luego va al trastero a un sitio donde no sabemos ni dónde está, ¿verdad? Y seguramente recuerdas de algún objeto, alguna herramienta, algún aparato de gimnasia, perdón, en un lugar innecesario de tu casa. Pero es que unas veces los compramos nosotros, pero otras veces nos los regalan, ¿verdad? Y no sé a vosotros, pero hay veces que os regalan cosas que no tienen utilidad, pero hay otras veces que sí tienen cierto uso y se pueden usar. Y yo me acuerdo, porque muchos me dicen que yo soy complicado de regalar, ¿no? Entonces una vez, en mi cumpleaños, le dije a mi mujer, cómprame esto. Era un kit de electrónica con Arduino, cosas de electrónica. Y le dije, cómpramelo que me va a venir bien. Voy a aprender electrónica, voy a usarlo. Y no sé si lleva ya 3, 4 años. Y no sé ni dónde está. Era un maletín que yo creo que está cerrado en el garaje o en la mudanza se ha perdido, no sé dónde está. Pero esto me lleva a ver de que si algo sirve, lo usas, ¿verdad? Pero si no le das uso, realmente no sirve. Y si no sirve, no te beneficia o no vale, ¿no? Y aunque suene así de drástico, con nuestra vida cristiana pasa igual. ¿Sirves o no sirves? Y ¿eres útil o no lo eres? Y este pasaje de hoy va a hablarnos de esto. Y no quiero que suene a despectivo, no quiero decir que no valéis, que no servís de nada, ¿no? Ni mucho menos. Pero la idea es que un cristiano verdadero, un cristiano fiel, tiene que verse evidentemente en su vida los frutos de servicio y en su modo de actuar. Por eso un cristiano genuino no puede estar metido en un trastero. Un cristiano verdadero no puede estar sentado en el banquillo. Un cristiano no puede estar con las manos cruzadas sin hacer nada. La palabra de Dios nos llama a servir como consecuencia de pertenecer a la familia de Dios. Por eso seguimos estudiando Romanos 12 y esta mañana vamos a ver del versículo 3 al versículo 8. Y vamos a ver cuál es la actitud del creyente verdadero para con los hermanos, para con la iglesia, para con el resto de creyentes. Y repasando un poco lo que vimos la semana pasada, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano para con Dios? Y vimos que un cristiano genuino está caracterizado por una entrega total, 100% entregado a Dios. Estamos rendidos completamente, no deja ningún área de su vida sin entregar a Dios. Y su deseo es crecer conforme a Cristo. Su deseo es vivir centrado en el Evangelio, que era el punto 1 que vimos. Vivir centrados en el Evangelio. ¿Para qué? Para explorar las misericordias de Dios, para ver cómo somos nosotros. Vimos que éramos una ruina, en qué situación estábamos. Para conocer quién es Dios y todo su carácter. Todo el capítulo del 3 en adelante vimos el carácter de Dios, hasta el capítulo 11. Y luego conocer quién es Cristo y su obra a favor nuestra, por gracia. También vimos que era necesario hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es decir, entregar nuestra vida en completa adoración y esto sea un hábito habitual en nuestra vida. En segundo lugar, vimos que no solo se nos anima a vivir centrados en el Evangelio, sino centrados en su voluntad. Esto decía, versículo 2, que no os adaptéis, no os moldeéis, no estéis amoldados al mundo, entrando en su molde, sino transformados por la renovación de vuestras mentes, ¿no? No con un conocimiento teórico, sino con un conocimiento que nos transforma, que nos cambia, que nos renueva, que nos mueve, ¿verdad? Ahora, teniendo estas consideraciones claras, vimos que para conocer la voluntad de Dios, que era buena, agradable y perfecta, no era solo importante conocerla, sino lo importante era obedecerla, ¿verdad? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va esa renovación? Porque es bueno que poco a poco vayamos creando convicciones en nuestra vida. Es bueno que crezcamos y tengamos en nuestra conciencia estas palabras y estos versículos, porque necesitamos seguir exponiéndonos a la luz del Evangelio, para que nos renueve, nos ilumine, nos llene, nos sature
y pase de nuestra mente a nuestro corazón y llegue a ser algo que forme parte de nuestras vidas. Y una de las cosas que debemos de hacer es dejar nuestras mentiras, nuestras concepciones de cómo son las cosas incorrectamente y ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es crucial que crezcamos en santificación en base a nuestra forma de pensar. Proverbios 23:7 dice: porque como piensas de ti, así es. El hombre piensa, lo que el hombre piensa es lo que él es, por decirlo de otra manera. Tú eres lo que piensas y vas a actuar en base a lo que piensas. ¿Qué conocimiento hay dentro de ti? Va a determinar lo que vas a hacer. Por eso vamos a reflexionar en estos versículos, vamos a ir a Romanos 12, no vas en base a nuestros conocimientos, en base a nuestros pensamientos, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, versículo 3, Romanos 12:3, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál es la actitud del creyente verdadero con respecto a la iglesia, para con los demás en la iglesia? Y vamos a ver esta mañana 3 actitudes. Con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás y con respecto al servicio en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver con respecto a uno mismo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, vimos el domingo pasado, una iglesia que él no funda, pero es una iglesia donde hay muchos hermanos que él conoce y donde él quiere que ellos ahonden en estas verdades. Y vemos que el versículo 3 no tiene sentido si no está conectado con el versículo 1 y 2. Y dice así: digo pues, por tanto, es decir, basado en lo que he dicho anteriormente, que ya hemos recordado, recordad que por las misericordias de Dios, que como no hay mérito en vosotros, que todo es por gracia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, dice, por la gracia que me es dada. Pero aquí Pablo se está refiriendo a Romanos 1:5. Dice, yo soy apóstol y tengo este ministerio con vosotros por gracia que recibí de Dios. ¿Qué oficio era el más importante en la iglesia primitiva que ser apóstol? Ninguno. Aún eso, Pablo está diciendo que él lo recibió por gracia. Por tanto, está diciendo Pablo, yo no lo gané, igual que vosotros no lo habéis ganado. Por eso lo que os voy a decir tenéis que tenerlo en mente. Y es que no sois nadie. Es todo un favor, un regalo de Dios. Por eso dice el versículo 3, dice, cada cual que está entre vosotros. Es decir, de forma personal a cada uno os voy a hablar. No quiero hablaros como masa, como iglesia. Quiero hablaros a cada uno de forma personal. Quiero que penséis todos de esta forma correcta. ¿Y cuál es la forma? ¿Cómo sigue el versículo? Que no tenga más alto concepto de sí del que debas tener, dice la versión de las Américas, ¿no? Sino que pienses con cordura, con buen juicio. Es decir, que ninguno se crea más de lo que realmente es. Sé realista en evaluarte a ti mismo. Y hemos escuchado hace un momento acerca de la humildad del Señor. Y esto nos habla de humildad. Pablo quiere que sus hermanos en Roma sean creyentes fieles porque lo demuestran en base a su humildad. Una mentalidad adecuada, pensar correctamente de sí mismo, no tener un concepto más alto de lo que eres, sino pensar de forma objetiva, con un buen juicio, no con arrogancia, no con altivez, sino con una mentalidad adecuada. Dice Hendriksen, que es un comentarista, dice, es como si Pablo dijera a cada uno de los miembros de Roma, no pienses que eres el único, la otra persona también tiene dones. Cada uno debe evaluarse a sí mismo, no midiéndose con su propia vara, sino según la medida de la fe que Dios le ha otorgado. El mismo Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 6:3, el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña.
No debemos valorar en exceso nuestras capacidades, nuestros dones, nuestro valor, sino vernos como somos en realidad. Ser precisos. Y no sé cuándo fue la última vez que preparaste tu currículum. O si habéis preparado alguna vez tu currículum para una empresa. Yo tuve una jefa que trabajaba, era responsable de recursos humanos en el Corte Inglés. Y ella revisaba currículums, hacía entrevistas a las personas y básicamente lo que ella quería era saber si lo que decía el currículum correspondía con la persona. Y había veces que me contaba de que algunas personas no era verdad lo que decía. ¿Sabes inglés? Sí, inglés medio. Y hablaba con ella en inglés y el inglés no aparecía por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensas de ti mismo? Porque necesitamos pensar correctamente, nos dice la palabra de Dios. Y aquí el diagnóstico que hace el Espíritu Santo por medio de Pablo es que todos tendemos a estimarnos demasiado. Pensamos que somos más de lo que somos. Y esto hace que también al contrario, que cuando pecamos pensamos que no es tan importante porque somos nosotros. Pero si lo hacen otros sí es grave, porque nosotros nos tomamos en más valor que los demás. Y esto lo vemos hoy en la psicología moderna, ¿verdad? La psicología moderna nos dice, nos crea un problema, porque lo que nos dice es que la mayoría de las personas lo que tienen es baja autoestima, ¿no? Necesitas considerarte más, necesitas motivarte más, necesitas recuperar tu valor. Y la premisa es que tú eres el centro. Piensa más en ti. Haz que eres mejor que los demás. ¿Pero qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que realmente nos estimamos de más. Pon el yo en tu primer lugar, dice la palabra. No. Dice que nuestra satisfacción, nuestro deseo debe ser el ser humildes, no ser egocéntricos. Y quizás el problema es que no es la baja autoestima, sino que tú te estimas tanto que no quieres quedar mal delante de los demás. Y por eso tomas un concepto de ti que no debe ser. Todos tendemos a creer que somos más de lo que somos y queremos que otros nos vean como somos, como nosotros nos percibimos. Y eso es egoísmo. Eso es totalmente contrario a la humildad. Fijaos en Tercera de Juan, una carta muy pequeñita, ahí Juan tiene que llamar al orden a una persona. Se llamaba Diótrefes. Y Juan le dice a la iglesia, este hombre no es humilde porque no acepta la corrección que yo doy. No seáis como él, corregidlo, ¿no? Y el sábado pasado estuve aquí en la reunión de jóvenes que tenemos con jóvenes de varias iglesias. Estuvimos viendo el tema del egoísmo y vemos que es un pecado que no tomamos tanto en cuenta, que lo tenemos ahí en nuestras vidas, pero no hacemos frente a él. Y esto lo que hace es poner el yo en primer lugar. ¿Y sabéis dónde más se nota? En nuestras conversaciones. Hablamos de, a mí me pasa esto, pues yo tengo esto, pues lo que yo tengo es mejor, pues lo que tú has vivido, yo lo que he vivido es mucho mejor. El yo y yo. Y a veces impide que escuchemos a los demás. Hermanos, tenemos que volver a lo que dice el Evangelio. Ponernos verdaderamente en nuestro lugar. Dice el Evangelio que no tenemos ninguna obra suficientemente buena. ¿Qué dice Isaías 64:6? Que nuestras mejores obras, nuestra justicia, es como trapos de inmundicia delante de Dios. Es decir, trapos asquerosos, trapos sucios delante de Dios. Tu mejor obra delante de Dios es un trapo sucio. Pablo en Romanos 3 dice, ¿dónde está tu jactancia? ¿Quién eres tú? ¿Qué aportas tú al Señor? ¿Qué traemos nosotros al Señor? Pecado, ¿verdad? Y el Evangelio nos dice que somos pecadores, merecemos la condenación, merecemos ir al infierno, que no hay bueno ni aun uno, que todo es por pura gracia de Dios. Todo lo bueno que hacemos. Pablo dice también a los corintios, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué te distingue de los demás? Y más adelante le dice, en 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todos hemos sido salvados por el mismo Salvador. Todos hemos recibido la gracia en la salvación que necesitábamos para ser salvos.
Pero ¿cómo ha sido nuestro Salvador? Hoy recordábamos Filipenses 2. ¿Quién era? ¿Cómo se humilló? ¿Y cómo murió en esa humillación? Pero unos versículos antes, Filipenses 2:3 dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si tienes dones, capacidades, cosas buenas, no eres más que nadie. Eres un simple cristiano que ha recibido los regalos que Dios te ha dado. Pedro le dijo lo mismo a los expatriados. 1 Pedro 5. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos caracterizarnos por la humildad. Si algo debe de estar en nosotros, es una actitud de humildad. Y eso se va a ver con respecto a los demás. Pero es un trabajo que tenemos que hacer individualmente cada creyente. Un creyente genuino debe saber que crece porque el Espíritu Santo obra en él. Y por eso, como dice el versículo 3, podemos pensar con buen juicio, pensar con cordura, podemos negarnos al yo, podemos poner al otro en primer lugar, no ponernos a nosotros egoístamente. Podemos ser usados por Dios para su iglesia, para su cuerpo, para su reino. Sigue diciendo el versículo 3, conforme o según a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios no nos da una fe diferente para la salvación, pero aquí no está hablando de esto, sino que Dios está diciendo que en su voluntad soberana decide darnos una cantidad exacta y diferente de confianza, de fe, para poder desempeñar ese don que nos ha dado. Es decir, nos da la cantidad necesaria para que el Señor te pueda utilizar en el don que te ha dado. Dice un comentarista, es una medida que incluye sensibilidad, capacidad, entendimiento que necesitamos para usar bien y al máximo el don que Dios nos ha concedido, de forma única a cada uno de nosotros. Dios no te da dones que te sobrepasen o que te desborden, sino que Dios en su justa medida te provee de los recursos espirituales, intelectuales, físicos y emocionales que necesitas para ejercitar tu servicio en plenitud. Vemos que Dios nos cuida cuando nos da los dones. Pero ¿qué pasa si tú estás en el otro lado y dices, yo soy poca cosa, si yo realmente no me valoro? A lo mejor estás viviendo una falsa humildad. A lo mejor eres una persona que piensas que no tienes nada que aportar, que ves a otro y dices, bueno, yo no tengo el don de este. Yo pienso que lo que hace él vale más que lo que hago yo. Pero aquí lo que nos está diciendo este versículo es que pienses de ti como debe ser, con cordura. Porque escucha bien, no hay nadie inservible en la familia de Dios. No hay nadie que no sirva, nadie que no valga. Dios te ha colocado en el cuerpo según a Él le ha agradado. Y es verdad que no somos iguales, no somos de una manera todos con el mismo patrón. Pero sí es verdad que a Dios quiere que todos trabajemos y sirvamos en la obra de Dios. Somos multiformes, somos multicolor, somos de forma que el Espíritu nos usa en su creatividad para que crezcamos individualmente, pero que hagamos crecer a la iglesia. Y esto es lo que nos da paso al segundo punto, y es que cuando tú desarrollas la humildad, practicas la humildad y vives de una forma en la que tú trabajas y haces que los demás trabajen, no queriendo estar por encima, te das cuenta de que tu actitud como creyente verdadero es unidad en la diversidad. Es trabajar unidos sabiendo que somos distintos. ¿Cuál es la actitud del creyente con respecto a la iglesia? Primero, trabajar la humildad. Con respecto a los demás, número 2, la unidad en la diversidad. Vamos a leer versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Estos versículos son muy claros. El apóstol va a usar una analogía, una ilustración, una imagen que todos sabemos bien, ¿no? Un cuerpo.
Y no es la primera vez que lo usa, sino que Pablo en 1 Corintios 12 lo utiliza el mismo concepto. Dice allí, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte del mismo, dice el versículo 12-27. ¿Sabéis que el cuerpo humano se estima que tenemos unos 206 huesos, más de 600 músculos, alrededor de 78 órganos y aproximadamente 100 billones con B de células? Cada uno de estos componentes, de estos órganos, de estas partes, juegan un papel muy importante en el cuerpo. Y esto hace que el cuerpo se tenga que equilibrar y haya un mantenimiento, y eso se llama homeostasis. Este concepto quiere decir que es el proceso por el cual el cuerpo humano y todos sus organismos mantienen el equilibrio interno constante, a pesar de los cambios que puedan venir de fuera. Y es esencial para la supervivencia del cuerpo que cada uno haga su función correctamente, porque influye la temperatura, las reacciones químicas, que se produzca a una velocidad adecuada o no, y muchos más parámetros. ¿Veis qué maravilloso es el cuerpo humano? ¿Qué sabio es? Pues Pablo aquí está usando esta ilustración para decir, esta imagen, para decir, todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, todas forman un solo cuerpo, pero todas las partes son indispensables para que el cuerpo funcione correctamente. Es decir, cada miembro de la iglesia o cada miembro del cuerpo favorece al resto, igual que el resto favorece a uno. Por eso no puede haber un beneficio por separado, sino en unión con los demás. El funcionamiento correcto del cuerpo se da en la unidad, en la unicidad diversa, porque somos diferentes, pero cada uno desarrollando, como dice este versículo, su función. Pablo está queriendo que los hermanos no pierdan la fuerza en compararse. Uno de los pecados que más ocultamos, pero que más daño nos hacen, es la comparación. Queremos compararnos con otros. Pero Dios nos dice aquí que nos ha hecho especiales, nos ha hecho diferentes, con diferentes funciones, con dones diversos, con encargos distintos o concretos, mejor dicho, pero con el propósito de trabajar en la misma tarea, para la misma obra, para el mismo cuerpo. Y aquí es donde entramos al tema de los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios. Decía un predicador que un don es una habilidad dada por Dios. No es natural, es fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Dios te ha colocado en la iglesia para que desarrolles tu función de forma específica con la capacitación que Él te ha dado. Son regalos de Dios. Dios te los ha dado. Es decir, Dios ha dado dones a ti, pero no para que te los quedes tú, sino ¿para qué? Para que los administres en la iglesia. Dios ha dado a la iglesia los dones para que tú los administres a través de ti, dicho de otra forma. No son tuyos. Por eso tenemos que pensar que si no somos personas entregadas al 100%, si no somos sacrificio vivo y santo, si no somos transformados por la renovación de nuestra mente y tenemos esta actitud humilde, ¿cómo vamos a cumplir esto? Es imposible. Esto me hace pensar que tenemos que crecer más en semejanza a Cristo. Tenemos que pensar que necesitamos más a los demás. Tenemos que pensar que no podemos crecer solos. No puedes crecer sin los demás. Dios no te salvó para que crecieras solo. No puedes vivir tu vida cristiana aislada de la iglesia. Fijaos, versículo 5. Somos miembros los unos de los otros. Y hay un versículo en Hebreos 10, 24, 25 que lo usamos para decir que la gente se congregue. Pero dice así, 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y más que aquel día, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? ¿Cómo vas a estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras? ¿O cómo vas a recibir tú el estímulo de amor y el estímulo a las buenas obras?
si estás aislado de los demás, si no te reúnes, si no te congregas? ¿Cómo vas a crecer solo? Y fijaos, tener esto claro, esta convicción clara, cambia totalmente el funcionamiento de una iglesia. Pensar en que yo voy a venir a la iglesia para bendecir a los hermanos, para aportar, para edificar, cambia totalmente de venir a ver qué me llevo hoy. ¿A qué he venido hoy al culto? ¿A qué he venido a la reunión? ¿A qué voy a la iglesia? ¿A que me den a mí? ¿O a que el Señor, por medio de mí, bendiga a los demás? Y esto trae varias implicaciones muy claras. Y es que cuando hay una comunión verdadera, cuando somos miembros unos de los otros, vemos que no tapamos el pecado, no ocultamos el pecado. Si alguien está en pecado, lo amamos y queremos ir a él y queremos ayudar. Y queremos decir, hermano, estás mal, te ayudo, necesitas ir a la palabra de Dios. Vemos que cuando somos miembros los unos de los otros, nos protegemos, nos cuidamos unos a otros. Y esto nos hace madurar, nos hace crecer. Porque sabéis que este tema de los dones, de creernos más que otros, ha creado muchas disputas y muchas discusiones y muchas divisiones en la iglesia. Muchas. Y quizás tú las has vivido, pero no es un tema de hoy. Vamos a ir todos a 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, versículos 14 al 26, Pablo tiene que corregir a los corintios, porque algunos se pensaban más importantes por el don que habían recibido de Dios. 1 Corintios 12, versículo 14. Pablo aquí también habla de este mismo tema. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice? Son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Veis? Una cabeza sola, sin el resto del cuerpo, no sirve para nada. Un corazón solo, creemos que el corazón o el cerebro es de los miembros más importantes, no hace nada. Y aquí debe de haber armonía. Aquí profesores o gente que sabe de música más que yo, pero la armonía es sonidos diferentes que se complementan y se relacionan entre sí de forma que dan un sonido bonito, un sonido agradable, ¿verdad? Son notas diferentes, pero que unidas dan un sonido agradable, todos juntos, ¿no? Y esto, a los que sois más antiguos, no sé si os acordáis de la familia Addams. Había una mano que andaba sola, pero eso no es lo que nos pide Dios en su iglesia. No puede ser algo ahí solo, ¿no? Era ficción. La iglesia debe crecer en que todos los miembros trabajamos para el mismo cuerpo. La iglesia no se sostiene solo con el trabajo del que predica. Si el que predica, predica bien, pero el resto de los miembros no hacen lo que debe de hacer, la iglesia se descompone. Fijaos, Efesios 4:11, lo veíamos el jueves en la reunión de oración. Él mismo constituyó dones, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿no? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno ejerce su don, no solo el pastor, no solo el responsable, y todos participamos en ese proceso. ¿Entiendes esto de la unidad en la diversidad?
¿Entiendes de que somos muchos en un mismo cuerpo, pero cada uno desarrolla su función? Todos trabajamos a una, ¿verdad? Vemos las actitudes del creyente verdadero con respecto a la Iglesia, a los demás creyentes. Hemos visto, en primer lugar, la humildad. Vidas humildes, caracterizadas por la humildad. Vemos que con respecto a los demás hay una unidad en la diversidad. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver cómo hay que hacer con respecto a ese servicio en la Iglesia. Cómo debemos de administrar los dones recibidos. Versículos 6 al 8. Vamos a leer. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Os pregunto, ¿de qué sirve un instrumento metido en una funda o colgado en una pared? ¿De qué sirve una caja de herramientas guardada que no se abre? ¿De qué sirve un salvavidas encerrado bajo llave en un barco cuando el barco se hunde? ¿De qué sirve una navaja suiza que está oxidada? ¿De qué sirve un fisioterapeuta o un peluquero si no tiene a gente a la que pelar y a la que cuidar? ¿De qué sirve una bici estática o una elíptica si no entrenas? De perchero, ¿no? Dicen algunos, pero ¿de qué sirve? Dios nos ha dado dones, regalos espirituales, ¿verdad? Dice el versículo 6, de manera que, es decir, después de haber escuchado todo esto, en consecuencia de lo que hemos escuchado, vamos a ver cómo Dios reparte estos dones, o qué hay que hacer con estos dones. Y es, vuelve a decir, según la gracia que nos es dada. Recordad, hermanos, o sea, cada 2 versículos Pablo está diciendo que todo es un regalo de Dios, que no os creáis nadie, que todo viene dado por Dios. Insisto en esto, no es mérito tuyo. Y esto es así. Y cuando vemos que todo es por gracia, cuando vemos que es un favor que no merecemos que Dios nos da, y administramos lo que Dios nos dice, vemos que lo recibimos por gracia, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos, lo administramos para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa hacerlo todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31? Esto lo repetimos muchísimo en la Iglesia. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y básicamente implica 4 cosas. La primera es que debe de ser intencional, es decir, tienes que hacer las cosas como respuesta a la obediencia a Dios, o sea, por obediencia. Luego, tienes que ser movido por amor. Es decir, si tú haces las cosas para la gloria de Dios, tienes que hacerlo en base al amor que tienes por Él. Como dice 1 de Juan, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? No con hipocresía. En tercer lugar, tú haces las cosas para la gloria de Dios para que se muestren sus atributos a través de ti. Es decir, que tus acciones muestren que Dios está actuando en tu vida. Fijaos Mateo 5. Sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Que las personas puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5, del 13 al 18. Es decir, nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, para que se vea a Dios como si fuéramos un espejo a través de nosotros. Y en cuarto lugar, para que Él reciba el reconocimiento, no tú, para que Él se lleve el mérito. Y esto me pasa con mis hijos a veces. Y es que yo les caliento la comida y vienen y me dicen, gracias papá, qué rica está la comida. Y cuando viene su madre le dicen, mamá, qué rica es la comida que nos ha hecho papá. Y yo solo la he calentado. Y entonces yo no he hecho nada, solo he servido la comida, la he calentado, ¿no? Y ella ha estado horas preparándola, horas dedicándose a ello. Y nosotros hacemos eso a veces con Dios. Y es, ¿le quitamos el mérito a Él? ¿Qué hacemos nosotros realmente? Nosotros solo hacemos servir la gran riqueza que Dios nos da. Entonces, ¿por qué queremos llevarnos nosotros la gloria? Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y ahora aquí Pablo nos va a hablar de 7 dones que se reconocen en la Iglesia para la gloria de Dios. Y no es una lista completa o exhaustiva, hay varios pasajes más que hablan de los dones, pero sí son representativos y vamos a verlos muy rápido. Estos dones no los tenemos todos por igual.
Cuando un creyente viene a Cristo, sabemos que una de las cosas que recibe es un don de parte de Dios. Por lo menos uno, pero seguramente muchos. Pero de igual forma, no son dones en el cual yo lo ejerzo exactamente igual que otra persona. Porque Dios nos ha hecho diferentes, ¿verdad? Pero sí es verdad que todos somos llamados a ejercer los dones, a crecer en esto y funcionar como Dios nos pide. De forma rápida vemos que el primero que dice es la profecía. La profecía era un don de revelación, ¿no? Dios usaba a un creyente en aquel momento para expresar su voluntad. Es decir, sabéis que en este momento el Nuevo Testamento está medio de escribir, no estaba escrito completamente. Y entonces se tenían que levantar personas y decir, Dios dice esto, porque no estaba la Biblia escrita, ¿verdad? Pero en 1 Corintios 14:3 dice que los profetas usaban las profecías para edificación, para exhortación y para consolación. Es decir, el mensaje del profeta tenía que cumplir estas funciones. No era llamar la atención y decir, que yo soy profeta, ¿no? Sino debía de edificar, exhortar, consolar, y este mensaje no era producto de su intuición, no era de Dios me ha inspirado, o yo creo que va por aquí, no, sino que era una revelación especial que daba el Espíritu Santo. Y ahora bien, aquí habla mucho de falsos profetas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque había personas que se levantaban, que decían que eran profetas, pero ¿qué hizo Dios también? Levantar un don a personas para descubrir si la profecía era correcta o no, ¿verdad? Intérpretes. Y esto era para descubrir si surgía la verdad o la mentira. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos el canon cerrado. ¿Y cómo termina Apocalipsis 22, 18 al 19? Dice que si alguno añade o quita de esta profecía, ¿qué pasará? Que Dios traerá juicio sobre él, ¿no? Y le quitará del libro de la vida. Por eso, ahora ya no tenemos este don de forma de revelación. Sí, algunos dicen que este don es seguir edificando, exhortando, animando, pero como revelación ya no tiene lugar, porque la palabra de Dios ya se ha dado, en proporción a la fe, como dice aquí, ¿no? Conforme a lo que Dios decía y era necesario en ese momento. Vemos que este don de revelación tuvo lugar en ese momento cuando Pablo escribe a los romanos, pero que hoy es más un don, como vamos a ver ahora, de animar, de exhortar, de tener a las personas con la palabra de Dios y dársela a ellos. Segundo don, el servicio. El servicio, que dice que el servicio, lo que hay que hacer es servir, ¿verdad? Aquí esta palabra, en el original, es la palabra diaconía, que todo nos suena, o diácono, viene de esta palabra de servicio, ¿no? Viene la idea de un trabajo manual, de un trabajo físico, ¿no? Es un don sencillo, es un don muy amplio en su aplicación, pero que es muy fácil de entender. Todos tenemos el encargo de ayudar en las necesidades, de ayudar a los necesitados, pero el que tiene este don, Dios le ha dado una capacidad especial para hacer esto de forma sobrenatural, de forma que aunque no tiene ganas, lo hace, de forma que lo desarrolla por medio del Espíritu Santo obrando en su vida. Vemos en Hechos 6 los primeros diáconos, ¿no? ¿Cómo eran esas personas? Con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero ¿qué eran o cuál era el don que tenían y la función que debían de hacer? Administrar las mesas, cuidar a las viudas, dar solución a los problemas de la iglesia. Todos estamos llamados a servir, pero si tienes el don del servicio, dedícate a servir. Recuerda que no es para llamar la atención. Hay personas que sirven estando ocultas. Hay personas que sirven de una forma que no nos podemos imaginar. Y Dios te anima a que sigas haciéndolo en base a la capacidad que Él te ha dado. Y ahora bien, tienes el otro extremo. Hay gente que dice, bueno, es que como este tiene el don de servicio, ¿yo para qué voy a moverme? ¿No? No, todos somos llamados a servir, a ayudar. Yo, si no tengo el don, ayudo a poner mesas. Yo ayudo a hacer las cosas, a servir. Dice la Biblia que el que tiene el don de servicio, que sirva, que lo use. Número 3, enseñar, el que enseña, ¿verdad? Y la enseñanza es muy importante.
El don de la enseñanza puede ser el don en cuanto a la palabra, el contenido de lo que se da, como en la forma en la que se da. Todos vemos claramente y conocemos a hermanos que tienen este don, que enseñan y que tienen un don especial, una faceta que Dios les da, que les ayuda a poder interpretar bien la palabra de Dios y poder presentarla de una forma que todos podemos comprender. Y esta es una tarea para todos. Todos sabemos el último versículo que teníamos que aprender, Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué decía al final? ¿Enseñándoles a qué? A guardar. Enseñándoles. ¿Y esa tarea era solo para los discípulos? No, para todos. Todos tenemos que enseñar. Ahora, reconocemos a hermanos que tienen este don de forma especial. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ejercer en todos los ministerios y en todas las áreas de la Iglesia. La predicación los domingos, en los discipulados, los profesores de escuela dominical, en los consejos que podemos dar a los hermanos, invitándolos a casa a comer. Tenemos que enseñar en base a lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios te ha puesto ese don para enseñar, enseña. Capacítate, como hemos visto, para la obra. Necesitamos hombres y mujeres en la palabra de Dios. ¿Quién va a recomendar a una mujer lo que dice la palabra de Dios si ella no está preparada? ¿Cómo vamos a hacerlo? Necesitamos hombres y mujeres, padres y madres, abuelos, niños que estén en la palabra de Dios. Y este es el encargo que Pablo le hace a Timoteo, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿para qué? Para enseñar también a otros. El ciclo no se acaba, enseñemos. Y el que tiene el don, más todavía. Número 4, la exhortación. Dice, el que exhorta en la exhortación. Este don consiste en persuadir a los creyentes, en aconsejar a los creyentes por medio de la palabra de Dios. Literalmente significa ponerse al lado de la persona. En el original significa esto. ¿Y cuál es el propósito de ponerte al lado de la persona? Animar, consolar, apelar, advertir, fortalecer. Es decir, necesitamos hermanos que se pongan al lado de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Necesitamos, como hemos visto en Hebreos, hermanos que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Necesitamos hermanos que adviertan a los que se salen del camino. Necesitamos hermanos con el don de exhortación que ayuden a los creyentes a obedecer y a ver la verdad de Dios. Igualmente, es una tarea de todos, pero hay hermanos que reconocemos que tienen este don, de muchas formas, lo emplean de muchas maneras, pero este don es un don que Dios nos da. Dios nos regala este don a la Iglesia. Qué buen don, ¿verdad? Número 5, el don de dar, el que reparte, el que da con liberalidad. Y este don tiene la idea de que el que posee este don tiene la dotación espiritual de distribuir y de dar aquello que ha recibido. No es solo un llamado a la generosidad, como todos debiéramos de ser, sino que dentro de sí brota ese deseo de dar, de cuidar de las necesidades físicas de los demás, materiales. Entonces, todo cristiano debemos de trabajar, de hacer lo bueno con nuestras manos, como dice Pablo a los Efesios en 4:28, dice, para tener que compartir con el que padece necesidad. Es decir, el poder dar también más allá de nuestra mente y más allá de nuestras conversaciones, hay que hacerlo también con las necesidades materiales. Y aquí, dar con liberalidad o repartir con liberalidad no es alguien loco que le sobra el dinero. No es alguien que el que tiene dinero que lo haga, sino alguien que se sacrifica con el ánimo constante y con un corazón abierto, lleno de generosidad ante las necesidades de los demás, ante las necesidades de la Iglesia. Da con sinceridad. El Señor ha dado en la Iglesia personas que dan de su dinero, que dan de sus posesiones para su gloria. Fijaos el ejemplo que estamos viendo en Hechos. Bernabé, él dio su heredad. Y vemos al principio de la Iglesia, los creyentes en Jerusalén, ¿verdad? Daban sus heredades para que la Iglesia no hubiera falta de nada. O el ejemplo de los macedonios en 2 Corintios 8. Iglesias pequeñas que daban más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos poder participar de este servicio. Hermanos que tienen el don de dar. Número 6, el liderazgo, el que preside. Dice, con solicitud.
Es decir, literalmente los que están de pie al frente, los que administran, los que guían. Y tiene un significado también en el original de alguien que lleva el timón de una embarcación, de un barco. Y este don normalmente está asociado a los diáconos, a los ancianos, a los responsables de una iglesia, pero también lo pueden tener personas que no tengan este don, este reconocimiento formal en la iglesia. Pero este don se da también. Dios da un don de liderazgo, de discernimiento. ¿Y cómo dice Pablo que hay que ejercerlo? Con solicitud, con diligencia, con celo, sin estar ociosos. Es decir, hacerlo de forma que nos lleve con gozo a poder servir al Señor y nos guíe de forma que la guía de esa iglesia vaya conforme a lo que Dios pide. ¿Qué dice Pablo a los padres de familia? En este caso a través de los ancianos. Dice que gobiernen bien su casa. Es el mismo concepto. Gobernar bien la casa de Dios. ¿Cuál es el ministerio que debe hacerse con diligencia y con esmero y con atención? Realmente todos. Pero dice aquí la palabra que hay un don, que es un liderazgo que no está centrado en su orgullo o en el egocentrismo, sino en el bien de la congregación. Y por último, el don de la misericordia, el séptimo. Dice que el que hace misericordia, que lo haga ¿cómo? Con alegría. Aquí transmite la idea de demostrar empatía o simpatía por los demás con acciones y con el tiempo necesario para ellos. Es tener el tiempo y la actitud necesaria y los recursos para consolar y fortalecer a las personas. Y el cristiano que tiene este don tiene una sensibilidad especial para el sufrimiento, tiene una sensibilidad especial para la tristeza de los demás, tiene una capacidad de percatarse cuando alguien tiene una necesidad, de cuando alguien está pasando por dificultades, y tiene ese deseo de ayudar, tiene los medios para aliviar a esas personas, para consolarlas. Involucra sentimientos, involucra no solo esas emociones, sino también acciones misericordiosas, que se preocupa por la gente. Es una persona que se caracteriza porque demuestra compasión, no solamente por lo que dice, sino por lo que hace. Visita a los hermanos, se junta con los que son débiles, hace ministerio con los que están en las cárceles, servicio a los pobres. Eso es lo que Pablo estaba hablando y reconociendo aquí a los hermanos. ¿Y eso de dónde sale? Solo puede salir de un don de Dios, ¿verdad? Es alguien, es la persona que sirve con la alegría de que puede dar algo de lo que ha recibido de Dios. Por eso dice, hacedlo con alegría. Hermanos, quien tenga el don de misericordia, no es fácil oír los problemas de los demás. No es fácil sufrir con las personas. Por eso el Señor dice, hacedlo con alegría, y solo lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo. ¿De dónde van a hacer eso en nosotros? Es imposible. ¿Sabéis? Todos estos 7 dones los tenía Jesús. Y en las Escrituras podemos crecer viendo historias y pasajes de nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Y es a lo que yo os animo, ¿no? Y termino con algunas consideraciones, porque muchos podéis preguntar, ¿cuál es mi don? ¿O cómo descubro cuál es mi don? Y la idea es que tengas los ojos abiertos a las necesidades de otros y un corazón dispuesto a servir. No necesitas que te nombren en un ministerio en la iglesia. No necesitas que haya un reconocimiento formal, sino que tienes que ejercitar tu don en base a las necesidades que hay en la iglesia. Porque a la iglesia no venimos solo, como decía antes, para que nos edifiquen, sino para edificar a los demás y estimular a los demás. Entonces, nunca vas a saber qué don tienes si no te involucras en la iglesia, si no participas, si no sirves. Por eso, hazlo. Y luego hay otra consideración muy sencilla, y es pregúntale a otros. Porque a lo mejor tú dices, se te da muy bien hacer pasteles y luego no se puede comer, ¿no? No es importante tampoco saber cuál es el don, sino que verdaderamente ejercites tu servicio en la iglesia. Hermanos, ¿cuál es la actitud de un creyente verdadero con respecto a la iglesia, con respecto a los demás? Número 1, humildad con respecto a nosotros mismos. Pensemos en cómo somos realmente y vivamos de forma humilde. Número 2, consideremos que somos una unidad, que somos miembros los unos de los otros dentro de una diversidad, que somos diferentes, ¿verdad?
Y en tercer lugar, con respecto al servicio de la Iglesia, que administremos los dones que Dios nos ha dado y los pongamos al servicio de los demás. Empezaba la predicación, es ¿sirves o no sirves? Y una de las cosas es que no debemos de aislarnos de los demás, sino aprovechar las oportunidades que Dios nos da a pesar de las dificultades. Crecer en semejanza de Cristo en la Iglesia. Y te pregunto, y termino con esta pregunta honestamente, y es, ¿estoy siendo útil para el Señor? ¿Soy de provecho para los hermanos? ¿Estoy administrando los dones y las responsabilidades que Dios me da? Finalmente, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por cómo nos animas, nos exhortas, nos dices cómo tenemos que vivir en esta vida de iglesia, Señor, cómo tú nos has regalado la iglesia, esta comunidad de personas, de hermanos en la fe, en la cual podemos crecer, Señor. No estamos solos. Y no estamos solos no solo por tener a los hermanos, sino porque tú has provisto de Cristo, has provisto de tu enseñanza, nos has dado tu palabra, nos has dado lo que necesitamos escuchar en cada momento para poder crecer, Señor. Gracias por la humildad de Cristo, porque ahí vemos el ejemplo perfecto. Gracias que mirándolo a Él podemos ver, Señor, que todo lo que Él hizo fue maravilloso y nos da la fuerza para poder hoy hacer lo mismo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que en nuestro día a día podamos crecer en estas cosas, Señor. Podamos servirte a ti. Que pueda haber mucha gente, Señor, que venga a tu conocimiento porque ven cómo nos amamos, Señor. Cómo nos servimos. Cómo hacemos las cosas, Señor. Y todo con un corazón realmente humillado y humilde, Señor. No queriendo ser más que nadie. Queriendo poner en alto tu nombre. Queriendo poner en alto tu persona, Señor, tu obra. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra. Bendícenos también y danos un tiempo de comunión ahora que sea para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.